por la videograbación. Mire que ahora vamos a controlar fecha de inicio y fin y por qué se suspende. Doctor, acérquese más para hablar al micrófono. Traiga un poquitito más cerca. Bueno, largamos, Sí, estamos. doctor. 18:30, en punto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, siendo las 18:30 horas del día miércoles 20 de octubre. Comenzamos con el ciclo de charlas y conferencias sobre implementación del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que comienza a implementarse y a cumplirse y a ejecutarse el 1 de diciembre del corriente año. Hoy vamos a escuchar a los doctores Mario Fernández Corona, juez civil y comercial número 8, y la doctora Virginia Tebnev, juez civil número 11, el proceso ejecutivo y sus reformas, y el enfoque práctico en la reforma, en el proceso ejecutivo. También vamos a escuchar a la doctora Alejandra Antúnez, subasta electrónica. Luego, al doctor Daniel Borges, Alejandro Omar Aquino Britos, sobre proceso de ejecución fiscal. Así que estamos todos preparados para escuchar en este momento, a partir de ahora, al doctor Mario Fernández Corona, el proceso ejecutivo y sus reformas. Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias, doctor Seman. Muy buenas tardes a todos los que participan de esta mesa de exposición, distinguidos jueces y amigos, y muy buenas tardes a todos los que nos ven detrás de estas pantallas. Voy a comenzar haciendo una breve referencia diciendo de qué se trata el juicio ejecutivo. El artículo 524 del nuevo ordenamiento procesal, que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre, dice que el juicio ejecutivo es el idóneo, la vía procesal idónea para el cobro de sumas líquidas o fácilmente liquidables que estén contenidas en un documento que traiga fuerza ejecutiva. Dicho de otras palabras, es solamente para el cobro de pesos, que estén debidamente documentados y que estos documentos tengan fuerza ejecutiva por sí mismos. Bien, ese es el concepto, no sirve para otra cosa, es solamente para eso, no hay para otra cosa. Pero además un condicionamiento, sumas líquidas fácilmente liquidables, o sea que si es engorroso el procedimiento para la liquidación de esta, la vía ejecutiva no es la apta, no es la apta. Bien, ¿dónde encontramos el juicio ejecutivo? Mire, el nuevo ordenamiento procedimental tiene 750 artículos, 40 menos de los que tiene el que está todavía en vigencia. Y comienza de una manera distinta, diferente, de cómo han comenzado su narración a partir del artículo 1, todos los códigos procesales, tanto de la nación como los provinciales que están todavía en vigencia. Todos, incluso el nuestro, todavía en vigencia, comenzó haciendo una referencia a lo que es la competencia. Nuestro nuevo código comienza de una manera distinta. Comienza haciendo una enumeración de 12 principios procesales. No son los únicos. No es una creación del legislador esto. No son nuevos, están vigentes, pero no es por una cuestión caprichosa que están allí puestos. El legislador, entiéndase, lo que ha querido es señalar desde el vamos, desde el principio, que estos 12 principios procesales rigen en todos su esplendor, en todos los procesos y para todos los actos procesales. Los jueces y todos los operadores judiciales están obligados a observarlos. Todos, absolutamente todos. Esto es, si se quiere, hasta novedoso, porque los códigos no tenían incorporado de una manera expresa y taxativa como esto los principios procesales. Repito, no son los únicos, pero se vinculan totalmente con aquellos que hacen al debido proceso y que constituyen las garantías constitucionales básicas en las cuales nos manejamos nosotros. 12 principios procesales. Después aparecen 5 libros. En el primero de ellos, voy a leer esto, se refiere a la parte general. Habla de partes, de abogados, de jueces, de secretarios, de actos procesales, de recursos, de incidentes, de modos extraordinarios de finalización del proceso, de prueba, en fin, de todo.
hasta terminar con sentencia y recurso. El libro segundo habla de los procesos, tipos de procesos. Y el libro segundo enuncia cuatro tipos de procesos. El primero es el ordinario por audiencia, después habla del proceso abreviado, luego habla del proceso urgente y finalmente del cuarto tipo que identifica como tal, que es los procesos especiales. Allí encontramos varias acápites de los cuales entran dentro de este tipo procesal que es el especial. Y me refiero a esto, a declaración de certeza, copia y renovación de títulos, desalojo, limitación de la capacidad jurídica y el monitorio, que por primera vez lo tenemos en el ordenamiento procesal correntino, el proceso monitorio. Muy pocos artículos, pero se refieren a esto. Y después el ejecutivo. Y el ejecutivo, así con esa voz ejecutivo, comprende no solo al propiamente dicho, sino también al de preparación de la vía ejecutiva, el de la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria y los créditos emergentes de transporte. Y también la ejecución fiscal. Si vemos el índice y el ordenamiento, encontramos al monitorio dentro de los especiales y a la ejecución fiscal dentro del proceso ejecutivo. Claro está, hay una pequeña diferencia. El proceso de ejecución fiscal, y solamente digo esto, después los doctores Aquino Brito y Borges se van a referir seguramente a este tema, se aparta del procedimiento típicamente ejecutivo y toma para sí, esto ha sido una última reforma de último momento, la estructura monitoria para la ejecución. El libro tercero habla del proceso de ejecución de sentencias. O sea, no nos quedamos solamente con los 4 aquellos iniciales que dejaron ya de ser 4, ya estamos con 5 o 6. El proceso de ejecución de sentencias nacionales, de tribunales jurisdiccionales nacionales, de tribunales jurisdiccionales extranjeros y de tribunales arbitrales extranjeros. Es todo un libro, todo el tercero. Y también habla de la realización de los bienes. Y tiene normas precisas acerca de la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria y la ejecución de semovientes. Y es allí donde aparece la subasta electrónica, que es un tema de lo cual se va a expedir la doctora Alejandra Antunes. El libro cuarto habla de proceso sucesorio y el libro quinto habla del arbitraje. O sea que no nos quedamos solamente con 4 tipos procesales, sino que hay muchos más. Bien. Yo quiero señalar algunas cosas que me parecen importantes, a mi juicio, y en esto no quiero involucrar ni a los integrantes de la mesa, ni tampoco a quienes comparten conmigo en la función jurisdiccional la tarea de entender en juicios con competencia en procesos ejecutivos. Digo, me parece importante detenerme en algunas cuestiones. Recién hablé de los principios procesales, que iluminan, echan luz, y es una manda para todos los jueces para observar en todos los actos procesales y en todos los tipos de procesos. Pero no nos quedamos allí. En los artículos 46 y 55 tenemos a los sujetos vulnerables. Es una nueva incorporación que hace el código de una manera expresa. Y nos está poniendo y denunciando o creando tipos de sujetos vulnerables, porque esto ya existía. Si nos vamos a partir de lo que dice el artículo, incluso el artículo 46, dice, son personas que están comprendidas dentro de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, tratados internacionales con jerarquía constitucional, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. O sea, estamos marcando un hito importante, estamos poniendo de una manera muy clara y muy precisa a este tipo de personas que están identificadas dentro de un colectivo a los cuales tenemos que prestarle mucha atención y mucho cuidado, porque el artículo 46 con el que comienza el capítulo de los sujetos vulnerables dice, y permítame leerlo, las normas de este capítulo se aplicarán de oficio a los actos y procesos judiciales. O sea, no dice, puede el juez aplicarlo, ni eso, se aplicarán de oficio. Es decir, es una manda, es una obligación. Ahora, ¿quiénes son los sujetos vulnerables? En el 47 tenemos un dato, una aproximación.
Son aquellas personas que por razón de la edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento. ¿Qué debemos hacer con esto? Debemos cuidarlos, debemos atenderlos, debemos tratarlos. Esto hasta podríamos decir que es un precepto bíblico que deriva de amar al prójimo. Hay que cuidar a estos sujetos que son semejantes nuestros, porque el prójimo es nuestro hermano, el que está al lado, el semejante, pero que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad. Y lo que impide el ordenamiento, o lo que quiere el ordenamiento, es que el hecho de ingresar o participar o verse obligado a someterse a un proceso judicial no agrave su situación y no desequilibre aún más la balanza. Para ello hay una serie de normas que lo mencionan allí y que los expositores anteriores han hecho una referencia extraordinaria, muy buena. Pero voy un poquito más allá. Fíjense que no nos quedamos solamente con lo que dice el Código. En el acuerdo 15 del año 2020, el Superior Tribunal de Justicia publicó un reglamento, que es el reglamento de tasas y justicia, tasas y aranceles judiciales, y en el capítulo 5, al hablar de las exenciones, dice: estarán exentos de la del pago de la tasa general de actuación y la tasa proporcional de justicia el Estado Nacional, Provincial, Municipal, los trabajadores en relación de dependencia, las motivadas por jubilaciones, pensiones, todo lo que más o menos conocemos. También, obviamente, hace referencia a las acciones derivadas del proceso de familia que no tengan contenido patrimonial. Habla también del beneficio de litigar sin gasto. El beneficio de litigar sin gasto es una dispensa que se le otorga a quien no tiene la posibilidad de acceder a la justicia, porque la tasa de justicia puede ser elevada y no tiene para pagar, pero con una condición: si su suerte cambia luego del proceso, se le cobra. Bueno, estos no. Y también menciona algo. Dice que están exentos del pago de tasa de justicia los grupos en situación de vulnerabilidad. Y dice, aquellos que enfrentan condiciones estructurales desiguales, como ser personas con discapacidad física e intelectual, niños, niñas y adolescentes, migrantes, comunidades y pueblos originarios, casos de violencia de género y o familiar, personas en situación de vulnerabilidad económica y social, adultos mayores, calidad de víctima en delitos violentos. Todos esos ya el Superior Tribunal los ha identificado como vulnerables y le ha acordado el beneficio de la exención de las tasas de justicia. O sea, estamos en la misma línea. Y en el último inciso de ese artículo 5 del anexo 1 del acuerdo 15 del año 2020, están también entre los que no pagan las actuaciones judiciales que se inician de conformidad a la Ley de Defensa del Consumidor estarán exentos del pago de justicia. O sea, podemos encontrar en las relaciones de consumo sujetos vulnerables. Y en las relaciones de consumo también tenemos el beneficio del no pago del arancel. Los sujetos vulnerables, así como los principios, creo que son importantísimos tenerlo presente. Como también lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 42, ya desde el año 1994, cuando habla de la necesidad de la defensa de los usuarios y consumidores. También lo tenemos en la Constitución Provincial en el artículo 48, pero mucho más acá en el tiempo, pues la última reforma fue en el año 2007. Y la ley 24240, que se refiere al régimen de usuarios y consumidores. Dice el artículo 1 de esta ley que el objeto de esta ley es la defensa de los usuarios y consumidores. Usuarios y consumidores que podemos encontrarlos también en el mismo colectivo de sujetos vulnerables, y lo vamos a ver ahora después. Y a esos deben tutelar los jueces. ¿Cuáles son los usuarios y consumidores? Bueno, miren, acá lo dice: los consumidores y usuarios son las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar o social, la adquisición o locación
de cosas muebles, la prestación de servicios o la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda, incluso lotes de terreno adquiridos. Señala las relaciones, cómo podrían ser, y establece algunas condiciones que dice cómo debe observarse. Dice, en las operaciones en el negocio jurídico que se establezca en función de estas relaciones de consumo, deberá consignarse bajo pena de nulidad, lo dice el artículo 36, el precio de contrato, el saldo de la deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y periodicidad, gastos extras y adicionales si los hubiera. O sea, esas son las condiciones que debe observar el negocio jurídico para que tenga validez. Si no los tiene, pueden ser, dice el artículo siguiente, sin perjuicio de la relación, estas cláusulas pueden ser declaradas nulas. ¿Qué es lo que se busca con esto? La protección de los usuarios y consumidores. O sea, me pregunto, ¿esto es evitar que los usuarios y consumidores paguen lo que están obligados a hacerlo? No, de ninguna manera. Lo que pretende esta ley es que en esa condición, en esa relación de consumo, donde con facilidad encontramos también sujetos vulnerables, y conforme a una tipificación que ha hecho la Secretaría de Comercio y Nación, podemos encontrar a hipervulnerables. Lo que se pretende es que la jurisdicción los controle y los proteja, evitando abusos. Evitando abusos. Que el interés sea el racional del mercado y no el leonino que muchas veces encontramos. Y que cuando nos encontramos en los procesos de ejecución de pagaré que se han firmado, suscrito como garantía de un negocio jurídico, le exijamos al acreedor o a quien pretende el cobro la exhibición de todos estos requisitos señalados por la ley. Esto no es una cuestión de opción que tenemos los jueces. El artículo 65 de la ley dice que tiene carácter de orden público, o sea, es de aplicación obligatoria. Si algo más falta, podemos hablar también del fallo plenario. El fallo plenario es el que fue dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta capital, que lleva el número 1 desde el año pasado, y se refirió de una manera muy clara, muy precisa, a bajar a tierra, permítame decirlo de esta manera, la manera en que podemos, los jueces, entender y aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo hacemos para, antes del dictado del primer proveído y despachar la ejecución, tener en claro si nos encontramos con una situación que diga o se perfile como una relación de consumo? En aquel momento, los integrantes de la Cámara se han planteado 4 cuestiones. No voy a leer las 4 ni tampoco los votos. Simplemente me voy a referir a las 4 respuestas que la misma Cámara se dio para entenderlo. Y dice, en el título ejecutivo, el juez de oficio puede disponer medidas para comprobar la existencia de una relación de consumo vinculado al pagaré que se trata de ejecutar. 2. La existencia de una relación de consumo puede inferirse por la calidad de las partes y las circunstancias del caso. 3. El proceso ejecutivo es la vía idónea para la ejecución de pagarés librados en operaciones financieras y de consumo y en los créditos para el consumo. 4. El pagaré librado en una relación de consumo se integrará con la documentación de crédito subyacente para verificar el cumplimiento de la ley 24240, la que deberá ser agregada en primera instancia hasta antes del dictado de la sentencia. O sea, si tomamos en referencia a todo esto que he mencionado, en primer lugar cabe señalar que el hombre ahora está como sujeto presente en el medio del derecho, es objeto de derecho y de cuidados especiales. Hay una mirada protectoria hacia el ser humano, hacia el semejante, hacia el vulnerable. Hacia el consumidor que se encuentra desvalido, que no tiene ninguna posibilidad de discutir su relación jurídica. La jurisdicción tiene esa obligación de cuidarlo y de protegerlo.
para que la relación que se establezca en el ámbito jurisdiccional sea equilibrada. No haya ventajas para uno en desmedro de otro. Eso es lo que se pretende cuidar. Y el carácter de orden público no lo permite. Lo que manda la Constitución Nacional en el 42 no señala. La Constitución Provincial, que refiere perfectamente a ese artículo 42 porque lo replica, también lo hace. Y todas las otras normas que están en consecuencia. Y me voy a permitir contar algo, si todavía dispongo de unos minutitos, que me parece muy interesante. Hace por lo menos un par de años, ya en el Civil 8, juzgado en el que ejerzo la magistratura, nos encontramos con situaciones que tenían que ver con la aplicación del artículo 39 de la ley de prenda, que dice, palabras más, palabras menos, que las empresas, los comercios, perdón, los bancos y aquellas firmas que estaban autorizadas por Banco Central, ante el incumplimiento podrían requerir en aquellas relaciones directamente el secuestro del bien prendado. El juez tenía que limitarse a la firma del mandamiento y a la orden de secuestro y después se entregaba al acreedor. No podía controlar absolutamente nada de ese proceso y tampoco preguntarse por qué razón se ordenaba el secuestro. Bueno, hace 2 años dijimos nosotros, acá hay una relación de consumo y no es posible que no podamos entender por qué vamos a ordenar el secuestro, vamos a entregar el vehículo, se trataban de esos casos, y que remate sin ningún tipo de control jurisdiccional. Que incluso sin ninguna posibilidad que el deudor pudiera decir algo, y mucho menos plantear recursos. Dijimos, vamos a bilateralizar el proceso. Utilizamos esa palabra. Porque tengo que ser sincero, tengo que ser absolutamente sincero, no me animé para no correr riesgos innecesarios de plantear la inconstitucionalidad de la norma. La sala 1, que es la alzada que tenemos en proceso de ejecución, no solo confirmó nuestro pronunciamiento, sino que confirmó todos los pronunciamientos en ese sentido que ya habíamos dictado. Un solo caso está hoy en ámbito del Superior Tribunal y debe ser objeto de recursos, de atender. ¿Por qué menciono esto? Porque tengo acá un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de fecha 23 de agosto, que dice: el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro resulta contrario a nuestra Constitución, a los derechos y garantías amparados por tratados internacionales. La interpretación integradora del artículo 39 de la Ley de Prenda, y la Ley 24240 y el artículo 1122 del Código Civil y Comercial solo puede conducir a la conclusión de que es inadmisible el secuestro prendario en una relación de consumo sin previa tutela del derecho del consumidor. El procedimiento del secuestro prendario no prevé la participación del deudor ni recurso alguno y resulta inconciliable con el bloque de constitucionalidad protectoria del consumidor. Ese fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 39. O sea, hemos avanzado bastante en este tema de los derechos de los usuarios y consumidores, y permítame decir lo que creo que también es derecho humano en expansión. Sabemos cuándo nació, sabemos su proyección, artículo 42 de la Constitución Nacional en 1994 y después para aquí, la ley 24240 con algunas modificaciones y otras leyes protectoras. Y después los fallos que han dictado los tribunales muy valientemente. Doctor, Sí. se nos ha pasado unos minutos, Bueno, gracias Lina. pero muy interesante es lo que ha dicho. Muy importante. Gracias. Apretadamente he dicho algunas cosas que quería hacerlo. Doctor Selma, muchísimas gracias por permitirme participar en esto. No, simplemente una cosita, una pequeña cosita. Bueno, como corolario de todo esto quiero decir lo siguiente, y se lo digo a todos. Con soporte informático, sin soporte informático, con soporte de papel, el 1 de diciembre vamos a estar aplicando este código. Y este código puede ser una obra maravillosa o un fiasco total.
depende del compromiso que asumamos todos los jueces, los operadores judiciales, fiscales, defensores, asesores, secretarios, abogados, auxiliares de la justicia, auxiliares del Poder Judicial, todos los operadores. De ellos, de todos nosotros, depende que esto sea realmente una herramienta fabulosa. Gracias, doctor Sema, gracias a todos y a los que están detrás de la pantalla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clara su exposición, muy linda. Es para seguir hablando del tema. El tema da para mucho. Bueno, ahora vamos a escucharla a la doctora Virginia Teneb, es juez civil y comercial número 11 de ejecución de la ciudad de Corrientes, de la primera circunscripción judicial. Enfoque práctico de la reforma. Doctora, la Hola. escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, Va con el PowerPoint. El PowerPoint hay que colocar de la doctora. sí, sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer también, como todos los expositores, la invitación a participar al Superior Tribunal de Justicia, al área de capacitación y a todas las áreas del Poder Judicial que realmente hacen que este ciclo de exposiciones se pueda llevar a cabo. También quiero decir que para mí es un honor poder dar mi simple aporte en una de las materias en las que soy competente, como es el proceso ejecutivo. Voy a tratar, o sea, he preparado un análisis del proceso enfocado directamente a la reforma. Habiendo conversado anteriormente con el doctor Fernández Corona, nos pusimos de acuerdo para no decir lo mismo. Entonces, si por ahí en algunas cuestiones ya las ha dicho el doctor, las voy a pasar un poquito más por alto. Bueno, ¿qué visión ha tenido ya el doctor ha dicho dónde está, en qué libro está el proceso ejecutivo regulado con la reforma? Yo lo que voy a aclarar en primer lugar es que la visión del proceso ejecutivo en la reforma sigue siendo la de un proceso de acotado marco cognoscitivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es así porque solamente es posible entrar en el análisis de la validez formal del título que trae aparejada de ejecución, sin perjuicio de las alteraciones que introdujo la Ley de Defensa del Consumidor, que ya explicó el doctor, y si me da el tiempo voy a hacer mención también. También por la restricción de defensas. Las únicas excepciones que se pueden oponer en este proceso son las del artículo 548, que hoy es el artículo 544, facultando al juez a rechazar todas aquellas excepciones que no sean las autorizadas por ley o que no haya sido puestas en forma clara o concreta. No, yo paso. Gracias, doctor. También por la limitación de pruebas. El juez en este tipo de procesos está facultado para rechazar toda la prueba que sea inadmisible o que dilate el proceso o que sea carente de utilidad. La reforma mantiene la bilateralidad también en el proceso ejecutivo antes del dictado de la sentencia. Ello a diferencia del proceso monitorio que está previsto para el caso de las ejecuciones fiscales, que primero dicta la sentencia monitoria y luego faculta al demandado a interponer una demanda de oposición para hacer valer las defensas que pudiera oponer. En definitiva, la reforma no introduce cambios sustanciales a la estructura típica que tiene actualmente el juicio ejecutivo, que continúa dividido en dos etapas. La primera, brevemente contradictoria, desde la demanda hasta el dictado de la sentencia de remate, y la segunda que comprende la etapa de ejecución de sentencia. Sí se incorporan y se producen algunas reformas en algunos artículos en pos de lograr la mayor celeridad y economía procesal que caracteriza al proceso ejecutivo. Bueno, seguimos. Bueno, acá voy a hacer una mera mención porque ya lo dijo el doctor y no quiero repetir ni quedarme en algunos de estos supuestos. Cuando hablamos de proceso ejecutivo, están previstos en el artículo 524 y subsiguientes del nuevo Código Procesal. Nos referimos exclusivamente al juicio ejecutivo común, que comprende todos los títulos valores, cheque, pagaré, saldo deudor de cuenta corriente bancaria, ejecución de expensas. También tenemos ahora el pagaré de consumo, que son todos aquellos documentos que se nacen como consecuencia de una relación de consumo, y como bien lo dijo el doctor Fernández Corona, además de tener los requisitos para su habilidad del decreto ley 5965/63, tiene que tener los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
También comprende el preparavía ejecutiva, ejecución de alquileres y tarjeta de crédito, y la ejecución prendaria, hipotecaria y créditos emergentes del transporte. Aquí no he señalado la ejecución fiscal, que está dentro de una de las secciones, por tener competencia exclusiva a otros dos juzgados, ni también la ejecución de sentencia, porque en el trámite de ejecución de sentencia también son competentes todos los jueces de conocimiento en aquellas sentencias que se dicten dentro de sus juzgados. Bueno, para hacer un poquito más práctico voy a entrar y me tomé el atrevimiento de hacer un medio cuadro comparativo que a ustedes después les puede ser de gran utilidad, para entrar exclusivamente en qué es lo que se reformó del proceso ejecutivo. La principal reforma está en el artículo 534, que es el actual artículo 531. Esta norma dispone que el juez examinará el instrumento con el cual se deduce la ejecución y, cumplidos los presupuestos procesales, ordenará despachar la ejecución por la suma líquida reclamada y el importe que cubra razonablemente los intereses y las costas. En el mismo acto intimará el pago al ejecutado por 5 días, dice el Código Nuevo, cuya notificación se realiza por cédula papel en su domicilio real. Esta es una de las principales reformas que se produce al juicio ejecutivo, que principalmente tiene que ver con la forma en que se va a trabar la litis, que ahora lo es con cédula papel, y como un traslado de demanda de los juicios de conocimiento que actualmente se encuentra vigente. Actualmente ustedes saben que el proceso ejecutivo, conforme al 531, la litis se traba mediante el libramiento de mandamiento de pago, de intimación de pago, embargo y citación de remate. Entonces, esta reforma lo que viene a brindar en realidad es una mayor celeridad del proceso y una economía jurisdiccional, digamos, porque ustedes saben los costos que tiene librar un mandamiento y lo que significa también para el demandado recibir un mandamiento en su domicilio. En la práctica, algunos juzgados elaboramos el proyecto de mandamiento al despachar la ejecución, lo que otorga también una mayor celeridad de economía procesal. Siguiendo con esa práctica, también se puede evaluar la posibilidad de que sea el propio juzgado quien elabore la cédula de notificación. En mi juzgado es algo que estamos evaluando, a ver si lo hacemos y cómo lo hacemos, y acompañando las copias para traslado presentadas por el actor, quedando a cargo del profesional el retiro de la cédula y su presentación ante la Dirección de Mandamiento y Notificaciones para el diligenciamiento. También el artículo 534 dispone que se le hará saber al ejecutado que el pago deberá hacerse mediante depósito en cuenta judicial que deberá abrir en el banco corriente o en la entidad bancaria que se indique. Actualmente, o sea, luego de la pandemia, las cuentas judiciales en expedientes se están abriendo mediante un oficio que elabora el tribunal y se remite vía correo electrónico al banco corriente, ¿no es cierto? Entonces, como buena práctica judicial y en pos también de la celeridad, se puede implementar en una propuesta. Yo trato de por ahí, para hacer honor al título, dar algunas tips, digamos, prácticos que le puedan ser de utilidad en sus juzgados. Se puede también, entonces, implementar que en el mismo proveído en el que se despacha la ejecución y se decreta el embargo ejecutivo o se libra el mandamiento de embargo, se ordene la apertura de la cuenta judicial y se mande ya el oficio electrónico al banco corrientes. Así, cuando posteriormente viene el profesional a presentar el proyecto de oficio o presentar el proyecto de mandamiento, ya tenemos el número de cuenta para poder notificarle al empleador en qué cuenta judicial debe hacer el depósito o la transferencia del embargo decretado. También la norma dice que el juez dispondrá en el primer acto procesal el embargo ejecutivo sobre bienes del deudor o librará mandamiento de embargo. Con esta reforma ahora el actor tiene dos opciones y las tiene ya al interponer demanda. Puede pedir el embargo ejecutivo sobre bienes que conozca el ejecutado, ya sea el sueldo, automotores, inmuebles, o pedir el libramiento de mandamiento de embargo. Esta modificación en realidad viene a unificar los criterios entre los juzgados, ya que algunos jueces actualmente no ordenan el embargo ejecutivo, digamos, denunciado en la demanda hasta tanto no vuelva al mandamiento de estimación de pago y embargo debidamente diligenciado, esperando el caso de que el demandado pague con la intimación. O sea, en general esto no sucede, entonces, digamos, no tiene razón de ser esperar que el mandamiento venga diligenciado para poder decretar el embargo. Ahora el juez debe disponer en el primer acto procesal el embargo solicitado, el que se levantará de inmediato si el ejecutado paga lo reclamado.
El embargo también se notifica en la misma cédula del traslado de la demanda. También el artículo en el último párrafo dispone que el juez, si el acreedor no conoce bienes para denunciar embargo, puede pedir la inhibición general de bienes, manifestando que su desconocimiento de bienes a nombre del ejecutado. Bueno, después hay una incorporación también al artículo 537 del Código Nuevo, incorpora el embargo cuya ejecución depende de un tercero. Este artículo dispone que cuando se decrete un embargo sobre bienes del ejecutado, se notificará a la empleadora para que ésta cumpla con la medida decretada dentro de los 10 días, bajo el procedimiento de aplicar las sanciones que prevé el artículo 59. El artículo 59 prevé la facultad del juez a imponer sanciones combinatorias, a favor de la parte o una multa a favor del Poder Judicial. También encontramos una reforma en el artículo 546, actual artículo 42, que tiene que ver con las excepciones, que bueno, ahora con la reforma las excepciones se opondrán dentro del 5º día en un mismo acto conjuntamente con el ofrecimiento de la prueba. Actualmente ustedes saben que el plazo para poner excepciones es de 3. También, de la misma manera, hay una reforma al artículo 549, actual 545, respecto a la nulidad de la ejecución, que también prorroga el plazo a 5 días y actualmente es de 3. Vamos a la otra filera. Ahí está, perdón. Sí, el artículo 551 que habla del traslado, también el traslado de las excepciones por 5 días. Una vez que el juez declara que las excepciones opuestas son admisibles, da un traslado a la contraria por 5 días. Actualmente ese traslado en el 547 es de 3. También hay una reforma, estoy tratando de ser más didáctica y quedarme en aquellos puntos en los que merecen mayor consideración. El artículo 559, que refiere a la apelación contra la sentencia, acá en realidad no es que hace una reforma, sino que hay un cambio de denominación de la forma en que se concederá el recurso, y dice que cuando el ejecutante diere fianza para continuar con la ejecución, el recurso de apelación contra la sentencia se concederá con efecto no suspensivo de trámite inmediato. Actualmente, el artículo 555 habla de efecto devolutivo. También hay una modificación al artículo 561 que refiere al carácter y al plazo de todas las apelaciones, digamos, que se producen antes del dictado de la sentencia. Y este artículo también es en realidad un cambio de denominación. Dice que las apelaciones en el proceso ejecutivo se conceden con efecto no suspensivo y de trámite diferido. En cambio, el actual artículo 557 habla solamente del efecto diferido. Luego también, ya entrando, estas fueron, en realidad hasta aquí son las modificaciones, las únicas modificaciones que se producen hasta el dictado de la sentencia en trance y remate, o sea, en la primera etapa que expliqué al principio de lo que es el juicio ejecutivo. Luego de dictar la sentencia, y una vez firme ella, comienza la etapa de ejecución de sentencia. Acá también voy a hacer mención de algunas modificaciones o incorporaciones que se fueron dando. La primera y la principal, digamos, por la novedad, son los artículos 594 y 595, que es la incorporación de la subasta electrónica, a la cual va a hacer referencia la doctora Alejandra Antúnez. También hay una modificación en el artículo 600, ya en lo que es subasta, en realidad en una modificación o una aclaración en cuanto a la designación del martillero, porque este artículo establece ya la forma en que se va a designar el martillero y el registro que debe llevar el Superior Tribunal de Justicia. Establece que la designación debe ser de oficio, por sorteo, la aceptación del cargo dentro de los 3 días, que puede ser removido al martillero. Y actualmente el artículo 563 refiere a que el martillero se nombra de oficio, debiendo ajustarse a las instrucciones que imparte el juez. En realidad, el artículo deja bastante amplia la forma de designación, habiendo estado reglamentado después por el Superior Tribunal de Justicia. Continúo. También dentro de lo que es subastas hay una modificación en el artículo 603 que modifica el 566 en cuanto a los edictos y la publicación de la subasta.
Dice que, bueno, los edictos deben publicarse por 2 días en el boletín oficial y en otro diario. Y cuando habla de inmuebles dice que la última publicación debe serlo dentro de los 5 días antes del remate. Actualmente el artículo 566 refiere a que deben ser 48 horas de mate la última publicación. Calculo que la intención del legislador es darle más derecho de defensa a cualquier tercero que se pueda ver afectado con el remate que se va a realizar, ¿no es cierto? Después también hay una modificación en el artículo 608, que el artículo 608 establece que queda prohibida la compra en comisión. O sea, el código nuevo prohíbe la compra en comisión, cosa que está permitido en el artículo 571 actual. Porque actualmente se puede comprar por cuenta de otro, debiendo indicar el comprador dentro de los 3 días realizada la subasta el nombre de quien es su comitente con un escrito firmado por ambos. También hay una incorporación en el artículo 611, bienes perecederos. Cuando las subastas se realizan sobre bienes perecederos, el juez dispondrá su inmediata realización, dice el artículo, en las condiciones que estima adecuadas sus características. Esto faculta al juez a disponer las condiciones en que se va a realizar la subasta para, porque esos bienes obviamente que puedan desaparecer. El artículo 612 también hace una modificación al artículo 574 en la entrega de bienes e incorpora que el incumplimiento del deudor a la obligación de entregar los bienes dará lugar a la imposición de una multa o sanciones combinatorias del artículo 59. El artículo 614 también modifica el artículo 576 que refiere a la subasta de inmuebles en los recaudos e incorpora, tiene que ver más que nada con las nuevas tecnologías que es lo que estamos haciendo los juzgados, entonces la reforma en realidad vino a satisfacer todas estas cuestiones que ya se están haciendo. Incorpora que todos los informes sobre deudas, impuestos, tasas y contribuciones pueden recabarse electrónicamente a los organismos pertinentes y también dice que se requerirá el informe de condiciones de dominio, embargo de inhibición, según las constancias del registro de propiedad de inmueble, remitiendo minuta de inscripción. Y si el juez considera necesario, podrá requerir al escribano copia certificada de la escritura pertinente. Actualmente, primero, antes de enviar el oficio o de pedirle a la dirección de archivo o pedirle al escribano una copia certificada de la escritura, el código, el 576, dice que se debe intimar al deudor para que acompañe la escritura original, lo que nunca, creo que hace 8 años hoy pues casi, nunca se acerca al deudor a traer el título de propiedad, ¿no es cierto? Bueno, también hay un cambio en el artículo 620, una modificación, perdón, en el periodo de indisponibilidad de fondos. Aquí es cuando el acreedor deposita el dinero de la subasta, ahora se faculta al juez de oficio para tomar todas las medidas para evitar la desvalorización monetaria de los fondos. Esto tiene su razón de ser más que nada con la facultad de los jueces de poder poner la plata a plazo fijo, ¿no es cierto? Mientras ese dinero no esté disponible porque haya una cuestión que resolver en el expediente, el juez de oficio puede poner la plata a plazo fijo. También hay una modificación del artículo 624 en el perfeccionamiento de la venta. Ahora este artículo 624 dice, la venta judicial solo quedará perfeccionada, aprobada la subasta y pagado el precio o la parte que correspondiere. Ha quitado uno de los requisitos que establecía el artículo 586 actual, que dice también luego de efectuada la tradición del inmueble a favor del comprador. Por último, esta es la última firmina de modificaciones. Hay una modificación en el artículo 629 al actual artículo 561 que habla de la liquidación, pago y fianza. Y dice, dentro del plazo de 5 días de pagado el precio aprobada la subasta, el ejecutante presentará liquidación de capital, intereses y costas, de lo que se dará traslado a la contraria. Bueno, aquí viene la incorporación. Ese traslado ahora debe notificarse de oficio al correo electrónico. Eso lo establece el artículo 108, inciso C del Código Nuevo. ¿Quién podrá impugnarla? Si lo hace también el traslado, se notifica electrónicamente. Actualmente, esta era una de las ausencias que tenía el PCCC, que tiene, digamos, vigente, no prevé la notificación del traslado de la liquidación por cédula, ni de su impugnación.
o sea, actualmente es Ministerio Legis, sin perjuicio de que algunos tribunales disponen que se haga igual la notificación por cédula, fundado en lo dispuesto por el artículo 135, inciso 14. Por último, en lo que se refiere a la ejecución hipotecaria, hay una eliminación al actual artículo 598. Con la reforma, este trámite, que es el trámite de cumplimiento de la sentencia de y remate, ya se rige por las disposiciones comunes del trámite para el cumplimiento de la sentencia del juicio ejecutivo. O sea, este artículo era sobreabundante y era repetitivo, digamos, del trámite de ejecución de sentencia de juicio ejecutivo. Y también una eliminación al actual artículo 601 de la ejecución prendaria, prenda civil. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy? ¿Un ratito más? Bueno. Pasada unos 5 minutitos nada más, doctor. Ah, ¿pasé? ¿Me pasé? Sí, Ah, bueno, entonces, sí. bueno, en realidad ya lo dijo el doctor Fernández Corona, había recién leído el fallo plenario. Yo lo único que quería agregar, sin leer de vuelta el fallo plenario, es, cuando hablamos de estos 4 ítems que establece el fallo plenario de la Cámara de Apelaciones, ¿qué puede hacer el juzgador o qué puede hacer el juez en cumplimiento de estas medidas que nos facultan? Bueno, cuando hablamos del inciso 1, que dice el juez de oficio puede poner medidas, bueno, ¿cuáles son las medidas que el juez puede poner para ver si estamos en presencia de una relación de consumo? Bueno, el juez, antes de despachar la ejecución y si está en duda o si presume que puede haber una relación de consumo, puede librar oficio a la Dirección General de Rentas y a la Administración Federal Impositiva, la FIP, para que le informen si el actor está inscripto en esos 2 organismos y qué actividad, bajo qué actividad y con qué impuestos están obligados. Asimismo, si en el caso de que el actor fuese una persona física, puede mandar como medida mejor proveer un oficio a mesa receptora única al Poder Judicial de la provincia corriente, a efecto de que nos envíen un listado de todas las causas que ese actor tiene dentro de la jurisdicción, puede ser corriente capital, porque con ello nosotros, si ese actor tiene un juicio, una innumerable cantidad de juicios, podemos presumir que tiene una actividad de préstamo para consumo. Esas son las medidas oficiosas. Cuando hablamos del inciso 2, dice, la existencia de la relación de consumo puede inferirse de la calidad de las partes y las circunstancias del caso. Bueno, es lo que les mencioné. Hay empresas que son de público notorio conocimiento que se dedican a una actividad de consumo. Los bancos, no cabe duda. Pero después tenemos otra empresa, sin dar nombres, que se dedican a la venta de electrodomésticos, a mueblería, que nosotros sabemos que en realidad se dedican a hacer a préstamos para el consumo. Entonces, no necesitamos mayor información. Yo lo que suelo hacer como medida propia del juzgado, digamos, cuando viene una empresa a ejecutar, que presumimos, qué sé yo, digamos que es una empresa que se dedica al préstamo para consumo, pero no es reconocida en el mercado, tomamos el quit, entramos a la página quit online y buscamos a ver qué actividad tiene. Si tiene una actividad de préstamo para consumo, no cabe duda, aplicamos la ley de defensa del consumidor. También miramos quién es el demandado y si el demandado es una persona física, se puede presumir que hay una relación de consumo. En el ítem 3, cuando habla del proceso ejecutivo, la vía idónea para la ejecución de un pagaré librado de operaciones de consumo y crédito para el consumo. Sí. Bueno, este ítem viene a despejar toda duda de que si el pagaré de consumo debe ser ejecutado dentro de las normas de juicio ejecutivo o si tiene que ir a un juicio ordinario. Bueno, no, ya el plenario lo establece. Los jueces de juicio ejecutivo somos competentes para ejecutar este tipo de documentos. Y también hay una creencia, una falsa creencia que no, que el juicio se ordinariza cuando se aplica la ley de defensa del consumidor. Esto no es así. Si uno usa proveídos estandarizados y autosuficientes, al despachar la ejecución ya puede tomar todas las medidas y puede pedirle al deudor a que complete toda la documentación faltante para completar con el artículo 36. Y por último, en cuanto al pagaré librado se integrará, bueno, esto viene a decir la oportunidad en que el actor puede presentar toda la demanda. Yo quería dar por ahí también, como colaborador de justicia, a los abogados, sé que hay muchos abogados que están escuchando esta charla. Siempre digo, el abogado que realiza una demanda, o sea, es el colaborador del tribunal. Entonces, si un abogado hace la demanda y ya trae toda la documentación al momento de hacer la demanda y discrimina todos los requisitos que se necesitan cuando sabe que se le va a aplicar la ley de defensa del consumidor, el proceso ejecutivo no se altera en nada. En nada, solamente se le aplican las disposiciones al momento de dictar sentencia. Bueno,
por último, pero simplemente mención para terminar con una frase que siempre me parece interesante, porque yo destaco mucho el trabajo en equipo, me gusta trabajar en equipo, digo que uno debe trabajar, siempre es lo que, por lo menos es lo que yo trato de plasmar siempre, que mi juzgado se sienta que todos podemos hacer todo, que todos sabemos hacer todo. Entonces me gustó esta frase, que no encontré quién era el autor, pero que dice: reunirse en equipos al principio, mantenerse en equipos al progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Y así lo es, no solamente entre nosotros los miembros del juzgado, sino que lo es entre nosotros con todas las áreas del Poder Judicial, entre nosotros con los abogados, entre nosotros con los peritos, entre nosotros, bueno. Y el Superior Tribunal. y el Superior Tribunal. Ahí está, sí, en todas las áreas. Dije, bueno, muchísimas gracias, doctor Sema, muchísimas gracias, Lina, y espero haber sido práctica y didáctica, que era mi objetivo. Muchísimas gracias, doctora Virginia Tenep. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Alejandra Antúnez, es juez civil y comercial número 9, concursos y quiebras de la primera circunscripción judicial de nuestra provincia. Nos va a hablar de subasta electrónica. Doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Superior Tribunal por brindarnos este espacio para poder colaborar de algún modo con la implementación del Código Procesal Civil. Y también muchas gracias al área de capacitación y al área de sistema, que siempre son tan amables con nosotros y colaboran en todas nuestras urgencias. Bueno, yo voy a hablar de la subasta electrónica, que es una de las vedettes de este código procesal, ¿no es cierto? ¿Qué es la subasta? La subasta tradicional, la que siempre la ocupamos. La subasta pública es una venta al mejor postor. Es un procedimiento para la venta de un bien a través de una oferta al público para adjudicarlo a un mejor postor. No siempre tiene que ser una venta judicial, puede hacerse también en forma privada. Y también, en el caso de que sea judicial, no siempre es consecuencia del trámite del cumplimiento de sentencia condenatoria firme, porque muchas veces se recurre a una subasta judicial para dividir bienes en un proceso sucesorio o la división de bienes que forman parte de un condómino. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre de este año, prevé que todas las subastas a partir de su implementación se van a efectuar de manera electrónica. ¿Qué es la subasta electrónica? La subasta electrónica es un proceso interactivo de búsqueda de precio mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizadas a través de Internet mediante un programa automatizado con condiciones de seguridad. Es una compleja definición, ¿no es cierto? Lo que quiere significar es que es un procedimiento electrónico, y que en los otros poderes judiciales que ya han implementado esta subasta electrónica se desarrolla como un portal o como una pestaña dentro de la página del Poder Judicial. La regla que establece este artículo 594 es que todos los bienes que se liquiden a través de un procedimiento liquidatorio se van a realizar mediante el procedimiento de la subasta electrónica, salvo que el juez disponga lo contrario, solo si se tratara de bienes muebles. En ese caso, el juez, por resolución fundada, podría excepcionar y recurrir a la subasta tradicional para la venta de ese bien. ¿Cuáles son los principios orientadores de la aplicación de esta subasta? No me corre. Ahí nuevamente repetimos esa compleja definición. Bueno, antes de ir a los principios orientadores, quiero decir, entonces, además, que a los fines de la implementación de esta subasta electrónica, el Superior Tribunal deberá dictar un reglamento de subastas electrónicas. Ello está previsto en el tercer párrafo del artículo 594, en donde deberá preverse toda la información necesaria que sea clara, sencilla,
y accesible para todos los ciudadanos que tengan intención de participar de un remate en el Poder Judicial. Entonces, deberá dictarse un reglamento que deberá estar aprobado y en él deberán consignarse todas las pautas para todos los interesados que quieran ser postores. Ahí deberá señalarse cuáles son los recaudos para si alguien quiere inscribirse y acceder a ser postor y después quedar habilitado para participar en las subastas. También deberá reglamentar todo lo referido a la dirección de la subasta, a su celebración y los actos posteriores al cierre de la misma. El Superior Tribunal aún no ha dictado este reglamento, pero todavía está en tiempo para hacerlo. ¿Cuáles son los principios que orientan esta nueva herramienta que utiliza el Código Procesal? La economía, celeridad y concentración procesal. Todas las regulaciones procesales deben propender a economizar los recursos y los esfuerzos y los gastos. También la transparencia y la publicidad. El sistema de justicia debe garantizar la transparencia de los actos y el acto de subasta es un acto de suma trascendencia. También otro principio que está contenido ahora en nuestro nuevo Código Procesal es la buena fe procesal y la prevención y sanción del abuso. Todos los participantes del proceso, y no solo los que trabajamos en el Poder Judicial, sino también los abogados y martilleros y terceros, deben ajustar sus conductas a la buena fe y al respeto procesal. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que vamos a dotar de transparencia al acto procesal de subasta, vamos a reducir costos, economizar recursos, va a haber más eficiencia, eficacia y seguridad en este procedimiento. Como algo ya comentó la doctora Tenep, antes de ordenar la subasta, también tenemos que disponer de las medidas que actualmente ya las hacemos, ¿no es cierto? Es cumplir con todos los informes que ahora nos va a disponer el artículo 614 del CP6C, que es obtener todo lo que sea el informe acerca de impuestos, tasas y contribuciones que deba ese bien que tenemos que subastar. También las deudas por expensas comunes, en el caso de que se trate de un inmueble que corresponda al régimen de la propiedad horizontal. También conocer las condiciones de dominio, embargos e inhibiciones, según los informes que nos brinda el registro de la propiedad inmueble. Y, por supuesto, también, como dijo Virginia, si el juez considera necesario, podrá requerir el escribano copia certificada de la escritura pública pertinente. Asimismo, es necesario conocer el estado de ocupación del bien que vamos a subastar. Entonces, liberamos a tal fin mandamiento de constatación a los fines de conocer el estado, si hay ocupantes o no, del bien que vamos a subastar. Una vez que contamos con todos esos informes, que ahora la verdad que lo hacemos a la brevedad, salvo el que se nos demora un poco, es el de la propiedad inmueble, que todavía no lo podemos hacer en forma electrónica. Una vez que contamos con todos esos recaudos, el juez está en condiciones de decretar la subasta. Dicta un auto en donde ordena la subasta, designa martillero de conformidad al nuevo artículo 600, determina la base de la subasta y establece el plazo de 10 días para ofertar en la subasta electrónica, indicando el día y la hora de cierre del mismo. Esta es la diferencia sustancial de la práctica habitual, ¿no es cierto? Como hasta ahora lo que veníamos haciendo es ordenamos la subasta, designamos martilleros, determinamos la base y se fija un día o dejamos a criterio del martillero qué día va a ser la fecha de la subasta. En este caso no. Ahora el juez va a establecer un plazo de 10 días hábiles en los cuales van a estar los que van a estar inscriptos y registrados en el portal de subastas para que puedan ofertar y pujar en esa subasta electrónica. Es fundamental que en esta oportunidad entonces el juez indique
el día en que va a estar habilitado el portal para empezar a pujar el día y hora, como así también es fundamental que indique el día y la hora del cierre del mismo. ¿M? Porque van a ser estos 10 días hábiles en donde los postores van a pujar de manera electrónica o virtual en la página del portal y van a poder seguir la evolución en vivo de esas posturas. Además, en esta oportunidad se especificará la propaganda adicional autorizada y se dispondrá la publicación de edictos. ¿Cómo se publicita la subasta? Lo seguimos haciendo a través de la publicación en el boletín oficial por 2 días. En el caso de que se trate de bienes inmuebles, además se va a poder anunciar en diarios del lugar donde estén situados los inmuebles. En el caso de que sean bienes de escaso valor, la publicación se podrá hacer de 1 día en el boletín oficial. Siempre estas publicaciones deben concluir 5 días antes de que empiece el día para empezar a ofertar en la subasta electrónica. Asimismo, se puede recurrir a la propaganda adicional siempre y cuando a cargo del ejecutante, y salvo que el ejecutado esté de acuerdo, entonces también puede hacerse cargo de la propaganda adicional, o si su costo no excediere del 2% de la base. Bien, una vez que contamos con todos los recaudos, el juez ordenó la subasta, la publicitamos de acuerdo a las pautas que nos dice la norma. Volvemos al artículo que sigue desarrollando el tema de la subasta electrónica y tenemos el artículo 595 que dispone que la subasta electrónica permitirá ofertas en un plazo de 10 días, como recién les decía. Se publicitará el día y hora de finalización de ese plazo. Durante ese periodo se recibirán las ofertas, las que serán públicas para permitir la puja permanente, adjudicándose el bien al postor que hubiera efectuado la oferta más alta. Esto reitera lo mismo, y acá en este cuadrito se ve de una manera más organizada el procedimiento. Entonces, el acto de subasta se iniciará automáticamente online al cumplirse la hora y día fijados por el tribunal para su comienzo. Momento a partir del cual los usuarios que se registraron de acuerdo a la reglamentación que dictó el Superior Tribunal podrán, y que se encuentren habilitados, podrán efectuar sus posturas en el portal de subasta. En el día y horario fijado para su finalización, el portal deberá verificar si se realizaron ofertas. Una vez finalizado el plazo, el bien se adjudicará a quien hubiere realizado la mejor oferta. El lapso de celebración de la subasta se contabilizará en días hábiles. Una vez iniciado el acto de subasta, a partir de ese momento, los postores podrán empezar la puja continua y permanente. Y estos postores además podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas y podrán volver a pujar hasta, si lo desean, hasta el día del vencimiento del plazo y en la hora pautada. Llegado el día de que es el último día para pujar, el sistema adjudica al mejor postor el bien. En esa oportunidad, el adjudicatario será notificado vía correo electrónico al que fue denunciado al momento de su inscripción, y también se comunicará al resto de los postores. A partir de este momento reaparecen las funciones del martillero, quien va a elaborar un acta que posiblemente se encuentre ya también en el mismo portal y indicará en ese acta el resultado del remate, el que luego se glosará al expediente.
El adjudicatario del bien deberá efectivizar el pago de la totalidad del precio a través de las modalidades de pagos electrónicos autorizados en el portal, así como también en el caso de que se hubiera previsto el pago de la garantía, como también la comisión del martillero. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que existen entre la subasta tradicional y la subasta electrónica? La subasta tradicional o realizada en sala requiere de la concentración de partícipes en tiempo y espacio determinado, que fue un gran inconveniente durante el proceso de la pandemia. Mientras que en la subasta electrónica no hay concurrencia física de personas en un lugar predeterminado, lo que permite que existan una gran cantidad de oferentes que no deben desplazarse y pueden ofertar desde cualquier punto del país si lo desean. La subasta electrónica es afín al mundo globalizado. Sé que la implementación de la subasta electrónica en diferentes provincias donde ya la están implementando causó ciertas incertidumbres en los martilleros que vieron como, en cierto modo, quebrantada su tarea. Tenemos que tener en claro que el martillero es un agente auxiliar del juez y puede brindar varias tareas en el auxilio de la actividad judicial, como embargar, incautar, dar cumplimiento a los recaudos legales y subastar. O sea, que es solo un aspecto de su cadena de obligaciones lo que se digitaliza, es decir, el acto de subasta propiamente dicho. Esta subasta electrónica, aunque no lo crean, también trae facilidades para todos, como también trae facilidades para el martillero. ¿Por qué? Y así lo he visto en páginas de otros poderes judiciales que ya implementaron esta subasta, en donde la difusión del bien a venderse o a liquidarse se halla plasmada en la página del Poder Judicial, en el portal destinado específicamente a subastas electrónicas, en donde aparece la foto del bien, ya sea un automotor, una lancha o un inmueble, con sus características, su precio. Entonces, esta difusión en las páginas de los poderes judiciales aumenta el espectro de posibles oferentes. Esta previsión también quiero dejar en claro de que se pueda visualizar en internet estas fotografías, no impide que el que quiera verlo al bien de manera presencial o en vivo y en directo puede hacerlo siempre que coordine en la fecha y en la hora fijada con el martillero como se hace actualmente. O sea, de que esté la foto colgada en la página, en el portal de subastas, para que lo visualicen desde allí con su precio, no impide que si hay algún interesado que quiere ver el bien en vivo y en directo, lo pueda hacer. También, al existir mayor cantidad de oferentes, se incrementa la posibilidad de alcanzar mejores precios de los bienes a rematar y en consecuencia aumenta la comisión del martillero, que es directamente proporcional al bien que subastamos. También el martillero puede evacuar consultas en cualquier momento y en cualquier lugar, y al igual que los postores, efectúan sus ofertas en el horario más diverso y sin estar presentes en un lugar determinado. El pago del precio y la comisión se hará por el sistema electrónico de pago elegido, que estará autorizado por el Superior Tribunal. Y luego de que se acredite la transferencia por el medio electrónico, el martillero entregará el bien subastado a su respectivo comprador. En síntesis, los poderes judiciales han decidido cambiar sustancialmente el sistema de liquidación de bienes, con el fin de beneficiar a las partes en juicio, respetar los derechos de los martilleros y su labor profesional, y brindar celeridad, agilidad y transparencia al acto de subasta, fortaleciendo de esta manera el sistema republicano de gobierno mediante la publicidad de los actos. Muy bien, y para terminar, también muchas gracias por su atención, y no existe ningún proceso de reforma a la justicia civil y comercial
que pueda obtener resultados razonables sin cambios esenciales en materia de gestión y organización. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, doctora Antunes, entramos entonces al proceso Electrónico. electoral. Bueno, ahora vamos a escuchar a los jueces de ejecución fiscal, doctores Daniel Borges y Omar Aquino Britos. Doctor Borges. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. También quiero agradecer la posibilidad de participar en este ciclo al señor presidente, a los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia y a los colegas que me precedieron. Y quiero hacer unas aclaraciones antes de comenzar. No soy docente, pero cuando se me convocó a participar en este ciclo, se me habló de charlas operativas y me pareció interesante. Es decir, ¿cuál es el objeto de mi participación en este ciclo? Y compartir las inquietudes, el análisis que he realizado del proyecto de reforma que se empezará a implementar a partir del 1 de diciembre y ponerlos a consideración de ustedes. En este aspecto voy a ser un poco crítico. Si bien considero que el Código Procesal Civil y Comercial es una excelente herramienta que nos acerca a la modernidad y nos ofrece una serie de herramientas que permiten hacer más eficaz el proceso, lamentablemente, respecto de la actividad que a mí me compete, considero que no ha sido tan afortunado. Voy a decir en un principio que he recibido en su momento, de parte de la senadora Martínez Llano, el proyecto de Código Procesal Civil y no contemplaba la aplicación de la estructura monitoria en el proceso de ejecución fiscal. Es por eso que, como también lo expresó el doctor Fernández Corona, el proceso de ejecución fiscal se halla en el capítulo de los procesos ejecutivos y no en el capítulo del proceso monitorio. Quiero adelantar también que los temas que se van a aplicar, a los que se va a aplicar el proceso monitorio, me parece excelente, porque el proceso monitorio es un proceso que tiene una estructura diferente al proceso ejecutivo, y estas cuestiones que van a tramitarse de aquí en más en el proceso ejecutivo, para ellas es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque el objeto principal del proceso monitorio es la obtención rápida de un título ejecutivo. Estas cuestiones que se tratan en el proceso no tienen documentos ejecutivos que puedan realizarse rápidamente. Entonces, lo que permite el proceso monitorio es que el titular de esos derechos obtenga rápidamente un título ejecutivo del cual después poder realizarlo rápidamente. Ahora, ¿qué pasa con la ejecución fiscal? La ejecución fiscal es un proceso, actualmente, un proceso ejecutivo especial. Especial por varias razones. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los títulos que se ejecutan en el proceso de ejecución fiscal, ¿no es cierto? Son títulos especiales. ¿Por qué? Porque son títulos que se constituyen, se confeccionan en base a normativa específica por funcionarios públicos. El funcionario público que confecciona un título ejecutivo lo hace en base a la ley. Entonces, el título que expide un funcionario público para ser ejecutado en una ejecución fiscal es un instrumento público. Contamos entonces con un título ejecutivo. ¿Por qué irnos a un proceso que está preparado para generar un título ejecutivo? Bueno, esa es una primera crítica. La segunda crítica que tengo es que muchas veces se piensa que elaborando una norma y legislando se puede llevar a la realidad anhelos y conclusiones o concreciones que se pretenden elaborando una norma nomás.
Y esto no es tan así, porque tenemos muchos ejemplos de normas que se elaboraron sin un adecuado estudio o diagnóstico de la situación vigente y que después no fueron aplicadas o no tuvieron éxito. No me refiero al código procesal nuevo en sí, sino a la parte que regula la ejecución fiscal. Nosotros en este momento tenemos un proceso de ejecución fiscal que está legislado en el Código Fiscal de la provincia, que está afiatado. Es un proceso que tiene jurisprudencia, tanto en primera instancia, segunda instancia, como en el superior tribunal, recurrente. El profesional, las partes, conocen perfectamente cuáles son los criterios que deben aplicarse y eso permite que el proceso de ejecución fiscal sea un proceso rápido y eficaz. Para corroborar esto, les afirmo que la cantidad de excepciones que se oponen en el proceso de ejecución fiscal actualmente no llega a un 6% del total de ejecuciones fiscales que se realizan. Justamente por eso, porque se conoce perfectamente cuáles son los criterios y entonces los mismos profesionales ya han desistido de oponer excepciones que saben que conocen que no van a tener, no van a ser receptadas. Bueno, vamos a entrar un poquito entonces en el proceso monitorio, que es lo que vamos a tener que aplicar a partir del 1 de diciembre. El proceso monitorio tiene una estructura diferente a los procesos a los que estamos acostumbrados. Es un proceso que a nivel internacional ha tenido mucho éxito. No quiero adentrarme en sus conceptos ni clasificaciones, porque ya lo han hecho otros colegas. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Ahora, nosotros en este código de procedimiento tenemos un proceso monitorio que fue preparado y concebido para estas cuestiones que yo me voy a permitir leer. El artículo 517 dice, tramitará por el proceso monitorio el cumplimiento de una obligación exigible de dar cantidades de cosas muebles ciertas y determinadas. B. El desalojo de bienes inmuebles por falta de pago, por vencimiento del plazo contractual o cuando la obligación de restituir sea exigible. C. La obligación de otorgar escritura pública. D. La obligación de transferir automotores. C. La cancelación de prenda o hipoteca. F. La división de condominio. G. La restitución de la cosa dada en comodato. Como ustedes pueden observar, no figura el juicio de ejecución fiscal. Esta fue una reforma que se hizo a última hora en el Senado de la provincia y introdujo la modificación sin sacarlo del capítulo donde están los procesos ejecutivos, simplemente agregando al artículo 570 la palabra de que el proceso de ejecución fiscal tramitará por la estructura del proceso monitorio. Y en el artículo siguiente establece o trata de establecer cuáles son las diferencias, porque lógicamente que tiene muchas diferencias. Entonces, volviendo al eje de mi crítica, el proceso monitorio nos cambia la estructura. ¿Por qué? Porque arrancamos con la sentencia monitoria, que es la que ordena la ejecución en base a un documento que ya expliqué, es un título ejecutivo, un instrumento público otorgado por un funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, se invierte el contradictorio. ¿Por qué? Porque se arranca con la sentencia, pero una vez notificada la misma, el ejecutado tiene un plazo de 10 días para oponer lo que se le llama la demanda de oposición. En esa demanda de oposición, calculo yo que el ejecutado podrá oponer las excepciones de que habla el artículo 570. Es decir, tenemos ya ahí una cuestión confusa. ¿Por qué? Porque por un lado hablamos de una demanda de oposición y por el otro lado hablamos de excepciones del proceso ejecutivo. ¿Por qué digo esto? El artículo 571
remite al artículo 548 del proceso ejecutivo en referencia a las excepciones que se pueden oponer. Pero la remisión a la estructura del proceso monitorio nos lleva al artículo 591 que nos manda al proceso abreviado. Es decir, hay confusiones, se presentan inquietudes. No puedo adelantar opinión respecto de cuál de las normas será la realmente aplicable, pero genera confusión. ¿Por qué? Porque es un injerto. Esto se trajo a última hora sin analizar todas las cuestiones que realmente debían analizarse, y a eso va mi crítica. Y lo que decía antes, se puede tener una muy buena intención al dictar una norma, pero para hacerlo debe haber un diagnóstico claro de la situación existente al momento de elaborarse esa norma, ¿no es cierto? Entonces, el proceso monitorio que vamos a tener que implementar va a generar una serie de conflictos, punto de vista, que por supuesto debemos resolverlo al momento en que se nos planteen, pero el legislador no ha realizado un diagnóstico claro de la situación que existía al momento de efectuarse la reforma. Si a mí me preguntaban en ese momento, ¿hace falta reformar la ejecución fiscal? Y yo en ese momento hubiese dicho sin dudar que no hace falta. Tenemos un proceso muy eficaz que no tiene prácticamente inconvenientes. Bueno, ahora deberemos adaptarnos. Yo no digo que no pueda ser mejor, pero va a ser una cuestión que se va a tener que tratar no solo a nivel, o sea, a primera instancia, los jueces van a tener que ir resolviendo los distintos conflictos que se van a ir presentando, y eso va a tener que ser confirmado, modificado por alzada, y bueno, de aquí hasta que llegue al Superior Tribunal, vamos a tener unos cuantos años de camino, de discusiones, que yo creo que de ese 5% que tenemos de excepciones, vamos a subir bastante. Bueno, eso es lo que tengo que decir al respecto. Bueno, entonces, ¿derogó el artículo 70 del Código Fiscal o no? Sí, Ah, está derogado. para mí sí. Bueno. Bueno, ahora, muchas gracias, doctor. No, por favor. Ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro Omar Aquino Britos, que también nos hablará de ejecución fiscal, su reflexión y sus críticas. Doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación, consideración para la exposición por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y Doctor, más cerca del micrófono le pido, por favor. recogiendo el guante sobre la última pregunta que hizo, yo considero que no está derogado. Sí, lo que deroga especialmente el código que va a entrar a regir el 1 de diciembre es el Código Civil actualmente. El Código Fiscal contiene normativas procesales, que es la que estamos utilizando a diario en la actualidad. Hace mención a las excepciones únicas que se pueden articular en el proceso de ejecución fiscal actual. Y lamentablemente, compartiendo algunas consideraciones que ha tenido el doctor Borche, considero que se generó una yuxtaposición de normativas que va a traer aparejado una dificultad en cuanto a la implementación práctica de lo que sería el código nuevo en la práctica tribunalicia, porque de 3 excepciones que hoy tenemos contemplado en el Código Fiscal, por remisión que hace la legislación del Código a partir del 1 de diciembre, pasamos a un sinnúmero bastante elevado en relación a las 3 excepciones, casi 8 excepciones, que pueden llegar a denaturalizar la celeridad que actualmente tiene el proceso de ejecución fiscal. Como decía el doctor Borche, hoy tenemos procesos que pueden, en la práctica, pueden durar cuestión de meses. Si tenemos en cuenta los plazos que estamos manejando actualmente
de 6 días, dentro de los cuales 3 días para presentarse a estar a derecho y 3 más para articular excepciones, en esa comparación de plazos con respecto a lo que está establecido en el nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial a partir del 1 de diciembre, ese plazo se extiende a 10 días. Hay una inversión del principio de bilateralidad porque es lo que actualmente conocemos con el nombre de demandado, pasa a ser el contribuyente que puede o no oponer una demanda de oposición fundado en la normativa que hace remisión a las excepciones propias del juicio ejecutivo. Entonces, vamos a tener en la práctica que determinar qué es procedente, qué tipo de proceso, qué normativa debemos aplicar para tratar de no denaturalizar lo que en la actualidad estamos llevando a cabo. Y como dijo el doctor Borche, con criterios de primera instancia, Cámara y del Superior Tribunal de Justicia. Es una innovación excelente en muchos aspectos del Código de Procedimiento Civil y Comercial. A partir del 1 de diciembre, si trae aparejado un instituto novedoso, también es cierto. Yo creo que en esta cuestión específica que nos compete a nosotros, conjuntamente con el doctor Borche, va a traer más interrogantes que soluciones y puede llegar a generar una mayor dilación en el trámite del proceso. Computando los plazos de 3 más 3 a 10 días, dentro de los primeros 5 se puede articular la demanda de oposición de excepción, demanda de oposición, que serían las excepciones del juicio ejecutivo, por la remisión que hace la normativa, podría generar una dilación en el tiempo de lo que hoy nosotros, en cuestión de breve de tiempo, tenemos una sentencia en el proceso ejecutivo o fiscal, un proceso de apremio propiamente dicho. El Código Fiscal, en las normativas procesales que contiene, no está derogado. Por eso yo considero que discrepo con lo que se dijo al final por parte de la exposición del doctor Borche, porque contiene normativas procesales más allá de la ubicación específica que está establecida en el Código Fiscal, pero que se aplican y se deberían aplicar si no hay una normativa expresa que derogue. ¿Va a generar un conflicto normativo? Posiblemente sí, porque las excepciones de litipendencia que contempla el juicio ejecutivo no es admisible en un proceso de apremio actualmente. Y eso es una de las cuestiones, por citar, que podría tener aparejado la articulación de esos medios de defensa que se van a canalizar a través de la demanda de oposición. La practicidad va a traer aparejado si es conveniente o no es conveniente en cuanto a cómo se aplica y el tipo de proceso, el tipo de trámite que se le vaya a imprimir por parte del órgano judicial cuando reciba la demanda de carácter ejecutivo fiscal o de apremio fiscal o monitorio fiscal, que son todas las denominaciones que hasta el día de hoy se venían aplicando y a partir del 1 de diciembre sería el monitorio fiscal. El cuadrito en ese breve cuadro se puede apreciar la diferencia en cuanto a los días cuando se hace el análisis de admisibilidad por parte del órgano judicial, se despacha
el primer proveído inicial del proceso monitorio fiscal es una sentencia monitoria. Con esa sentencia monitoria se pone en conocimiento del contribuyente o demandado, que no se utiliza la palabra de demandado ni de actor, sino peticionante. Y eso puede traer aparejado que la distorsión en cuanto a lo que es el extensivo de los días son días hábiles. Recordemos que estamos hablando de días hábiles. Y los 10 días hábiles que se pueden llegar a generar puede ser que insuma más de un mes en un proceso que hoy nosotros generalmente, si no se articulan excepciones, en un proceso de un mes podemos tener sentencia en un juicio de apremio. Esas son las comparaciones que se pueden ir generando. Si el citado alega una demanda de oposición, automáticamente recurrimos a un proceso abreviado. Y el trámite de proceso abreviado puede traer aparejado una producción de prueba o no, son todas suposiciones, y eso puede traer aparejado nuevamente la dilación en un proceso que hoy básicamente no tiene. Entonces, coincidiendo con el doctor Borche, se puede presentar a confusión, a generar conflicto normativo, sí se puede generar. Debería hacerse una cuestión de interpretación, unificar criterios. Va a ser difícil porque va a generar necesariamente precedentes. Al ser dos órganos jurisdiccionales que intervienen, con una alzada y con un superior tribunal de justicia, en lo inmediato del tiempo no es casi posible que se generen criterios como él decía que tenemos hoy por hoy en el juicio fiscal actual, criterios de primera Cámara y del Superior Tribunal de Justicia, que hacen en función de 3 excepciones que son las únicas excepciones que se admiten en el juicio de apremio fiscal actualmente vigente. Con la remisión que está contemplado en todo el catálogo del proceso de monitoreo fiscal, se pueden generar, nuevamente reitero, una dilación innecesaria para las arcas del Estado, municipal, provincial o de los organismos públicos que recurren al proceso de apremio fiscal. El desarrollo de todo este cuadro puede significar que la sentencia que nosotros hoy tenemos brevemente, este modelo fue copiado de la ley de ejecución española y es casi similar a lo que está contemplado para nuestro ordenamiento. Si nosotros, en este caso, me toca exponer a mí, yo hacía mención con normativa específica, podría generarse como si fuera un anticipo de criterio o de lo que voy a resolver eventualmente. Y podría ser, obviamente, objeto de recusación. Entonces, lamentablemente, tenemos que recurrir, o en mi caso, recurro a lo que está de aplicación en otra jurisdicción, diferente porque no tenemos un criterio uniforme. Con el doctor Borche todavía no podemos conciliar qué hacer, que todavía no nos ponemos de acuerdo en qué podemos avanzar en forma conjunta, porque si nosotros no coincidimos, puede ser o que se cargue todo al juzgado de ejecución tributaria o se cargue todo todos los procesos de apremio al juzgado civil y comercial número 1, que es el doctor Borche. Esas son las incertidumbres que nos generan y no tenemos, sinceramente, resolución clara y determinante o categórica para ello. Esto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Todas charlas para que nos quedan para la reflexión
y para pensar qué vamos a hacer el 1 de diciembre. Y aprovechamos, Alina, e invitamos para la charla del próximo lunes. Así es, doctor. Son los recursos extraordinarios. Así es. Bien. Los recursos extraordinarios locales y federales, la doctrina legal, especialmente van a estar todos nuestros relatores civiles del Fuero Civil del Superior Tribunal y la Secretaría Jurisdiccional Civil y Comercial. Así que los esperamos a todos el lunes, muy interesante, y el próximo miércoles va a ser los recursos ordinarios con las doctoras Gertrudis Márquez y Liliana Aguirre de la Cámara Civil y Comercial de Goya. Y luego sigue el ciclo en el mes de noviembre con el programa que fue aprobado en el acuerdo del día martes. Ya estuve informando en el chat de que los certificados donde pueden acceder están en la página web del Poder Judicial, en el sector del área de capacitación. Y el fallo que también me han pedido, que hizo mención el doctor Fernández Corona, ya lo he subido 2 veces en el chat también para que lo puedan ir directamente al sitio donde se encuentra ese fallo. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Con recursos extraordinarios a los secretarios jurisdiccionales y relatores de nuestro Superior Tribunal. Así que muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a todos los jueces que están en este panel. Muchísimas gracias.